Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de diagramas de flujo. En esta ocasión explicaremos los pasos para la realización de un programa de computadora a partir del diagrama. Además, cómo se representan los datos, qué son las variables, las constantes, contadores y acumuladores. Vamos a comenzar. ¿Qué es un programa de computadora? Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. El programa suele contar con una interfaz gráfica, es decir, un medio visual mediante el cual podemos interactuar con la aplicación. Algunos ejemplos son el navegador de Internet, procesadores de texto, hojas electrónicas, videojuegos, etc. No todos los programas tienen una interfaz gráfica. Muchos de ellos están diseñados solo para recibir, procesar, brindar información y monitorear actividades sin que se requiera una interacción directa con los usuarios. Hoy tenemos programas o aplicaciones que pueden ejecutarse en una computadora, laptops, tabletas, celulares, relojes inteligentes, entre otros. Estas aplicaciones pueden ser escritas en diferentes lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un medio o herramienta que nos permite comunicarnos con una computadora, tableta, celular o cualquier dispositivo electrónico para indicarle qué queremos hacer y la forma en que deseamos que dicho medio electrónico deba ejecutar las instrucciones. Encontramos diferentes lenguajes como C, C++, Java, PHP, Python, Pichar, entre otros. Cada uno de ellos tiene su regla de sintaxis. Si queremos trabajar con algunos de ellos, debemos de aprender dichas reglas. En futuros videos hablaremos en detalle de algunos de estos lenguajes de programación. Volviendo al tema de los programas, para poder correrlos o ejecutarlos se debe de cargar en la memoria. En informática, la memoria es el dispositivo electrónico que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. Existen diferentes tipos de memoria, pero por el momento voy a obviar los detalles. El responsable de esta tarea es el sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo es el programa o software más importante en un ordenador o computadora. Para que funcionen los otros programas, cada computadora, tableta, servidor, teléfono, relojes inteligentes deben tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan las tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresora, escáner, etc. En otras palabras, todos los dispositivos que estén conectados en ese momento en el computador. En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y poder. Es como una policía de tráfico. Se asegura de que los programas y usuarios que están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema operativo también es responsable de la seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. Algunos ejemplos de sistema operativo son Windows, Unix, Linux, Mac OS, Solaris, entre otros. Continuando con nuestro tema principal, un programa puede diseñarse para una computadora o para otro tipo de dispositivo, pero su programación suele realizarse en una computadora utilizando un entorno de desarrollo integrado, IDE, en inglés Integrated Developer Environment. Este programa cuenta con herramientas que permiten convertir nuestro código en un programa funcional. Un IDE habitualmente cuenta con un editor de texto, donde escribimos nuestro código fuente, y se integran las herramientas de compilación y depuración para el lenguaje que estemos utilizando. ¿Qué es un compilador? Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje. Usualmente, ese segundo lenguaje es un lenguaje de máquina, dígase un código que la máquina puede interpretar e ejecutar, pero también puede ser un código intermedio o simplemente texto. Pasos para la creación de un programa. Codificación. Teniendo un diagrama de flujo depurado, procedemos a convertir o codificar cada paso lógico del programa en instrucciones
o sentencias de comandos en el lenguaje de programación de nuestra preferencia, obteniendo como resultado el programa fuente. Compilación. En esta etapa ocurre un proceso muy importante. El compilador intenta traducir el código fuente a un código objeto o ejecutable, es decir, un código que la computadora puede interpretar o ejecutar. El compilador analiza el código fuente en busca de errores de sintaxis. Si encuentra este tipo de error, la compilación se detiene y le indica al programador dónde ha encontrado los errores para que sean corregidos. Una vez corregidos dichos errores, se procede a volver a compilar el código fuente. Si el compilador no detecta errores de sintaxis, entonces se genera un archivo el cual se denomina código objeto. Quiero destacar que los errores de lógica no son detectados por el compilador y no todos los lenguajes de programación funcionan de esta manera. Hay algunos que son interpretados, es decir, van traduciendo línea por línea las instrucciones y las van ejecutando. Si existe un error de sintaxis, la ejecución del programa fallará cuando intente traducir esa línea en específico, causando una falla en el sistema. Depuración y pruebas. La depuración del programa es el proceso de identificar y corregir errores de programación. En inglés se conoce como debugging, porque se asemeja a la eliminación de bichos, bug, manera en que se conoce informalmente los errores de programación. Los resultados que se obtienen son los siguientes: errores de lógica, errores simples, errores graves, y finalmente los resultados esperados si no existen los errores ya antes mencionados. Documentación. En sentido general, la documentación suele referirse al conjunto de documentos entendidos como manuales, ayudas, folletos, guías, etc., que se entrega con un determinado software y que contiene las instrucciones para que el usuario aprenda a manejarlo y conozca sus funcionalidades principales. Es un tema bastante amplio, lo cual podemos socializar en otros videos. Representación de los datos. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria del computador donde se guarda y se recupera datos que se utilizan en un programa. Cuando hacemos un algoritmo o programa, las variables se utilizan para guardar datos y estados, asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión matemática, mostrar valores por pantalla. Todas las variables deben ser de un tipo de datos, ya sea un dato tipo primitivo o como un número o texto, o un dato abstracto como un objeto que se ha creado. Clasificación de las variables. Las variables, por su contenido, se clasifican en numéricas, lógicas, alfanuméricas. Por su uso, de trabajo, contadores y acumuladores. Clasificación de las variables por su contenido. Variables numéricas. Son aquellas en las cuales se almacenan valores numéricos, positivos o negativos, es decir, almacenan números del 0 al 9, signos, más y menos, y el punto decimal. Aquí podemos ver unos cuantos ejemplos de variables numéricas. Variables lógicas. Son aquellas que solo pueden tener uno de dos estados, o uno de dos valores, true o false, verdadero o falso. Estos representan el resultado de una comparación entre otros datos. Y podemos ver unos cuantos ejemplos también. Variables alfanuméricas. Está formada por caracteres alfanuméricos, letras, números y caracteres especiales. Podemos ver en pantalla varios ejemplos de variables alfanuméricas. Clasificación de las variables por su uso. Variables de trabajo. Estas variables reciben el resultado de una operación matemática completa y que se usan normalmente dentro de un programa. Contadores. Se utilizan para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple una condición, con los incrementos
generalmente de uno en uno. Acumuladores. Forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente. Expresiones. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Cada expresión toma un valor que se determina tomando los valores de las variables y constantes aplicadas y la ejecución de las operaciones indicadas. Una expresión consta de operadores y operandos. Según el tipo de datos que manipulan, se clasifican las expresiones en aritméticas, relacionales y lógicas. Constantes. Una constante es un dato numérico, alfabético o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. Por ejemplo, ahí tenemos una constante, la constante pi, 3.1416. Inicialización de las variables. Una variable se declara para indicar al programa a partir de qué lugar empieza a existir, qué nombre tendrá y qué tipo de dato almacenará. La asignación de un valor inicial se llama inicialización. Para declarar una variable, usaremos una instrucción compuesta del nombre del tipo de dato de la variable, el nombre de la variable y opcionalmente un operador de asignación y un valor inicial. La inicialización puede hacerse en la misma instrucción que la declara o en una instrucción separada. Es importante tener en cuenta que las variables deben recibir un valor inicial antes de poder leer los datos que contienen. Si un programador trata de leer datos de una variable que no ha sido inicializada, los compiladores normalmente reportan un error y no compilan el programa. Es una buena práctica de programación inicializar las variables con un valor conveniente antes de utilizarlas, sobre todo aquellas que serán utilizadas como contadores y acumuladores. Contador. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas dentro de un bucle. Es importante realizar una operación de inicialización y posteriormente las sucesivas de incremento o decremento del mismo. Como recordarán, la inicialización consiste en asignarle al contador un valor con el que arrancará el proceso de conteo. Este proceso deberá situarse antes y fuera del bucle. Como se puede observar, la variable contador persona se le está incrementando el valor constante 1, es decir, a su contenido se le suma el valor y se le vuelve a agregar una misma variable en la misma variable. Y en vez de incremento es decremento, se coloca un menos en lugar del símbolo más. El término decremento significa resta. Como se pudo observar en el ejemplo, la variable disponibilidad se le está decrementando un valor constante 3, es decir, su contenido se le resta el valor y se le vuelve a grabar en la misma variable. Acumulador o totalizador. Un acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores, para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. La diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el primero va aumentando de uno en uno, el acumulador va aumentando en una cantidad variable. En nuestro próximo video vamos a ver ejemplos prácticos de todo lo que hemos aprendido en los dos primeros tutoriales. Si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir alertas sobre nuevos videos, comparte. Hasta la próxima.